Hola gente, ¿cómo están? Soy Javier González Olaechea. Primero que nada quiero agradecerles por los comentarios del primer video. Tuvo muy buena repercusión, muchos comentarios y un tema recurrente que se mencionó por ahí es el tema de las AFP y el retiro del 25% de los aportes. Primero, antes que nada, para comentar sobre ese tema, primero hay que entender que el sistema de pensiones peruano tiene un problema estructural, que es que el sistema no genera suficientes ingresos para garantizar un ingreso mínimo decente para todos sus aportantes. Eso se da porque no tiene suficientes aportantes porque la base formal es muy baja, hay muy poco trabajo formal, entonces el sistema de pensiones no tiene tantos aportantes, por ende no puede mantener un sistema de salida de dinero constante alto. A poco dinero o se hace a más tiempo o menos plata. No hay otra. Se tiene que trabajar más tiempo o recibes menos dinero. Entonces, pero para entender si es viable o no el sacar el 25% en este momento que estamos en cuarentena, ¿qué es la que dicen las partes? La parte de las mismas AFPs, obviamente, dicen que no es viable porque va a afectar a la economía peruana. ¿Cuán de cierto es eso? Es verdad. Es decir, las AFPs invierten el dinero de los pensionistas en acciones, acciones de empresas, bonos del tesoro, o en distintos instrumentos que permiten que el gobierno y las empresas puedan invertir. Es decir, invierten y hacen que crezca la base de dinero. Por ese lado, pues si los aportantes retiran su plata, tienen menos dinero, las AFP tienen menos dinero para invertir, por ende las empresas y el Estado tienen menos recursos. Eso es verdad. Sin embargo, hay una contraparte, que es decir, ¿qué pasa con el dinero que se retira? No es que el dinero desaparece, es decir, el dinero en realidad los aportantes lo vuelven a meter a la base del dinero, lo vuelven a meter al mercado, es decir, el aportante no se queda con el dinero en su casa, sino que va y lo gasta porque lo necesita. Entonces, de alguna forma ese dinero está reingresando a la economía y está empujando a la economía a salir de la situación de crisis actual, porque mediante el ingreso de dinero al mercado, todos sabemos que el dinero tiene un efecto multiplicador, es decir, por cada dólar que se gasta, en realidad no está beneficiando en un dólar al siguiente, sino está generando varios dólares a toda la cadena de proveedores e insumos que hay atrás de esa transacción económica. Entonces, en realidad, por un lado, sí se está desinvirtiendo lo que dicen los dueños y la gerencia de las AFPs y el sector más de derecha, es verdad. Sí, hay un dinero que deja de ingresar al sector de las acciones y bonos. Pero en realidad ese dinero que se está sacando, lo que no están contemplando es que ese dinero vuelva a la economía, ¿no? Entonces, ¿es conveniente o no es conveniente? Yo creo que en esa línea ya hay una cuestión que es cierta, que es la temporalidad. En este momento no es una situación normal, es una situación atípica. Efectivamente, el sistema debería garantizarse mediante el ingreso constante de dinero y poca salida de dinero. Pero eso garantizando, como dicen, pan para mayo, pan para cuando uno se jubile. Entonces, cuando uno está en una economía normal, en crecimiento o una recesión temporal, te permite pensar a largo plazo, entonces tú puedes prever no gastar ese dinero y gastarlo en un futuro a través de la jubilación. Pero cuando estás en una situación como la actual, no es una situación normal. Entonces, como dices, tienes que ahorrar pan para mayo, pero en realidad mayo ya no es cuando te jubilas, mayo es hoy porque estás en una situación de crisis y en la cual no tienes oportunidad de generar ingresos económicos. Entonces, cuando uno tiene que pensar en los intereses tanto de las empresas como de los mismos
mismos usuarios, los mismos beneficiarios, siempre hay que pensar que en realidad hay dos intereses, ¿no? Dos intereses contrapuestos, los intereses de la necesidad del dinero el día de hoy por parte de la gente y el otro interés que es la necesidad de invertir ese dinero para crecer en el futuro. Cuando tú estás en esa disyuntiva, siempre hay intereses, ¿no? Pero los intereses en realidad son temporales. Pero hay que pensar más allá de la temporalidad, hay que pensar en... Cuando tienes dos intereses distintos, ¿cuál es más válido que el otro? No lo sabes. Entonces, tienes que pensar, bueno, que los intereses son temporales y que hay algo más allá de la temporalidad que es los valores, ¿no? Entonces, los valores son atemporales, son permanentes en el tiempo. Y hay una cuestión que dices, el dinero, bueno, hay muchos intereses, el interés de la gente, el interés de las empresas, el interés del gobierno, pero la pregunta básica es ¿de quién es ese dinero? ¿No? Entonces, éticamente, no se le puede, si ya se le está restringiendo a las personas el no poder salir a trabajar y a generarse su ingreso, no les puede restringir tampoco usar su dinero, ¿no? Le estás restringiendo por ambos lados la capacidad de subsistencia. Al final, como les preguntaba en el primer momento, ¿de quién es el dinero? ¿No? El dinero es de las personas y ellos tienen derecho a utilizarlo cuando más lo necesitan, que es hoy, ya no es cuando se van a jubilar. El esquema cambió, los proyectos a futuro cambiaron y la perspectiva a futuro de todas las personas cambió. Entonces ya no, cuando piensas en pan para mayo, ya te das cuenta que estás en mayo porque no puedes trabajar o no puedes generar ingresos, y si tienes dinero, deberías tener las personas y los seres humanos tienen el derecho intrínseco a utilizar su propio patrimonio. No le pueden restringir el uso de su propio patrimonio por unos intereses que son válidos, que son muy válidos, pero que no pueden prevalecer a los valores mínimos de la humanidad, que son la necesidad de la capacidad mínima de salir adelante de cada persona, de buscarse su sustento y de utilizar todos los recursos que tiene para garantizarse ese sustento. Esos recursos pueden ser laborales o pueden ser de dinero. Si ya por el tema de la pandemia se le está restringiendo la capacidad de generar ese dinero, no es correcto y no genera un buen precedente dar la espalda a ese tipo de necesidades, ¿no? La necesidad de subsistencia. El dinero al final no son de las AFPs, no es del Estado. El dinero es de la gente. Eso es lo que no hay que olvidar y siempre hay que tomar en cuenta. Y eso siempre lo que les dejo que se lo lleven. Es decir, cuando tienen que debatir entre dos intereses contrapuestos, que son ambos válidos y no hay que satanizarlos, pensar un poco más allá, ¿no? Es decir, estos intereses son en este momento, pero la ética va más allá de cada uno de nosotros y es lo que nos permite funcionar como sociedad, ¿no? Cuando se establecen los valores éticos por encima, nos permite actuar cohesionadamente como sociedad. Pero bueno, muchas gracias. Cualquier cosa que quieran, más videos como este, dejen los comentarios y dejen los temas que quieran y ahí nos vemos. Chao.